Gloria sea el nombre del Señor el día de hoy. Hoy vamos a aprender sobre la palabra de Dios en la guerra espiritual. La palabra de Dios en la guerra espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ilumina nuestro camino. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da alimento espiritual diariamente, porque tu palabra es una espada de doble filo y porque tu palabra es lo que nos da la victoria. Gracias, Señor, porque nosotros la tenemos, la tomamos el día de hoy para nuestras vidas, para nuestra victoria, para saber, Señor, que la podemos utilizar en la guerra espiritual. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hoy vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria sea su nombre. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa. La palabra es algo que es indispensable tenerlo en la guerra espiritual. La palabra de Dios es para declararla, proclamarla, enviarla y utilizarla en oración para toda guerra espiritual. Vamos a leer también la palabra del Señor en Isaías 55:11. Isaías y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria al Señor. Nosotros en la guerra espiritual tenemos que memorizarnos la palabra de Dios. Esto es indispensable porque cuando tú estás haciendo guerra espiritual, tú vas a la ofensiva o a la defensiva. O sea, tú tienes que utilizar la palabra para lo que te conviene, para lo que tú quieres enviarla, para que tú quieres declararla o proclamarla o activarla en tu vida o en ese momento, en esa guerra espiritual que tú estés haciendo. Yo utilizo muchos versículos bíblicos y yo he enseñado que yo cojo tarjetas o pongo la palabra que Dios me dé en ese momento mientras que estoy en la guerra espiritual. Entonces yo la pongo en la nevera, la pongo en diferentes lugares para yo acordarme, las escribo, las memorizo. Trato de memorizármelas todas, en esas estoy porque de todas maneras es mucho para uno aprender, pero poco a poco yo voy y memorizo, lo aprendo en inglés, lo aprendo en español. Hay versículos bíblicos que me encanta también aprenderlos en portugués. Hay versículos bíblicos que están aferrados y penetrados a mi cuerpo, a mi vida, a mis músculos, a mi mente, a mi espíritu, a mi corazón, a mi alma, a todo. O sea, hay cosas que yo me muevo eh, totalmente por esos versículos porque me han ayudado en estas guerras espirituales. Y quiero compartir con ustedes hoy dos testimonios de cómo Dios nos identifica por medio de los versículos bíblicos cuando estamos en guerra espiritual, cuando nosotros estamos peleando con la palabra de Dios. Me acuerdo hace unos años atrás tuve la oportunidad de estar en un lugar que se llama Nover Sevillers y esto era con un grupo que íbamos y yo me apegué mucho a una señora que ella era la traductora de nosotros. Estábamos en la mitad exactamente de Rusia y ella llegó a traducirnos y nos hicimos muy amigas, empezamos a orar juntas y empezamos a hablar mucho de Dios. Entonces ella
estuvo en un momento donde tuvimos que hacer una oración, y la oración que yo hice específicamente, el Señor la contestó y ella estaba anodada. Así que ella se fue a la casa a orar por lo que había pasado y a decirle al Señor, wow, ¿quién es esta mujer? Instantáneamente le llegó a su mente Josué 1:9. Desde que yo conocí al Señor, el Señor me ha dado ese versículo, y yo siempre en mis guerras espirituales, siempre tomo fuerza de eso. Así que el Señor le dio a ella, mientras que ella estaba orando por mí, Josué 1:9. Al otro día en la mañana ella llegó corriendo y me dijo, oh Diana, el Señor me mostró quién eras tú, por medio de este versículo, y me dijo, es Josué 1:9. Inmediatamente abrí mi Biblia y el primer versículo que yo tengo escrito en mi Biblia es Josué 1:9. Y ella dijo, wow, Dios me habló como te habla a ti. Y yo, sí, Dios nos puede hablar así. Y wow, todas, y nos unimos, y desde ese entonces nosotras nos escribimos en el correo electrónico, hablamos y tenemos una relación de amistad muy bonita, de parte de ella para mí y de parte de mí para ella. Yo le doy gracias a Dios. El segundo testimonio es que me iban a hacer una cirugía donde yo tenía 3 tumores que tenían que remover de mi cuerpo y que estaban creciendo, y se estaba llenando una tela que no era cancerosa, gracias al Señor, pero lo que hacía es que paralizaba el sistema que pudiera tocar esa tela alrededor de esos tumores. Así que ese era un dolor terrible. Y yo iba a ir a esta cirugía, y de un momento a otro me llega a mi casa una camiseta. Una de mis mujeres de bendición, Soraya, Dios la bendiga, me manda esta camiseta, y en la camiseta había puesto ella, sin saber ella que ese era mi versículo favorito, no sé si ella lo sabe, no sé, pero el Señor le puso en su corazón hacerlo en ese momento. Al frente de la camiseta decía Mujeres de Bendición, y atrás decía el versículo bíblico Josué 1:9. Usted no puede creer que yo me fui a cirugía con mi camiseta, salí de cirugía con mi camiseta, y en los días yo la lavaba y me la ponía. Yo decía, Señor, este versículo yo lo tomo y lo sigo tomando para mi vida. Y es en medio de la guerra espiritual que el Señor te habla por medio de su palabra. Así que te voy a dar varios versículos bíblicos que tú puedes utilizar para las guerras espirituales, para que tú puedas utilizar esa palabra de Dios y te la memorices. Josué 1:9, Revelaciones 19:1, Salmos 71:13, Isaías 52:1, Joel 2:32, segunda de Timoteo 4:17. Hay muchos, pero depende de la guerra espiritual que tú tengas. Utiliza la palabra de Dios. Así que, Padre, te damos gracias por esta palabra. Enséñanos a cómo utilizarlas en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con la persona adecuada. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu. Amén.